Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. Saludos a todos ustedes, a toda la familia. Espero que toda la familia esté bien. Son mis mejores deseos. Roguemos a Dios que muy pronto podemos reunirnos en la iglesia, poder estar una vez más, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece si el día de hoy vamos a escuchar la palabra de Dios con una enseñanza que está basado en Salmo 119:9? Salmo 119:9. El Salmo 119 es uno de los salmos más grandes de todos los salmos, que tiene 176 versículos. Pero no se asusten, no vamos a ver todos los versículos del día de hoy, pero sí vamos a tomar algunos salmos muy importantes, vamos a tomar algunos versículos muy importantes de este salmo el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar una serie que se va a llamar Jóvenes que limpian su camino. En la iglesia estábamos llevando una serie que se trata sobre la naturaleza de Cristo, pero la vamos a suspender por un tiempo. No sé cuánto Dios nos va a bendecir con los temas de esta serie, pero va a ser de mucha bendición, estoy seguro de eso. Así es que, ¿qué les parece si vamos a leer el versículo donde está basado el tema del día de hoy? Y el nombre del tema es el mismo del versículo del día de hoy. Es una pregunta. Salmo 119:9. Espero que todos ustedes tengan su Biblia lista. Si no, sáquenla por favor, ahí en su tableta, su teléfono o una Biblia. Dice, Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta muy importante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta está aquí mismo, dice, con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. ¿A qué se refiere el salmista con guardar tu palabra? Con guardar la palabra de nuestro Señor que está escrito en esta Biblia. Así es que hay que meditar en ella, hay que leerla, hay que estudiarla. Así que, ¿qué les parece si vamos a hacer una breve oración para que Dios nos ayude, para que principalmente a ustedes, para que Dios les ayude a escuchar su palabra, y a mí también, por supuesto, para que me ayude también como instrumento para poder enviar la palabra a donde quiera que ustedes estén? Gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu sacrificio que hiciste en la cruz, y por ese sacrificio podemos entrar en el lugar santísimo de nuestro Padre Celestial. Gracias, gracias por todo lo que tú nos has dado. Bendice la vida de cada uno de los jóvenes o cualquier persona que va a escuchar esta enseñanza, Señor, y a mí como instrumento, úsame, Señor mi Dios, que tu palabra vaya, que mis palabras, mejor dicho, vayan de acuerdo a tu palabra. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame facilidades de palabra para poder explicarla, Señor mi Dios, para que los jóvenes puedan entenderla y abrir su corazón. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos jóvenes, ¿con qué vas a limpiar tu camino? ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Es una pregunta muy importante que todo adolescente debe hacerse. La palabra camino, donde dice ¿con qué limpiará el joven su camino? Si nosotros pensamos en un camino literal, o sea, un camino que nosotros transitamos todos los días, quizás al trabajo, a la tienda, a la escuela, al gimnasio. Si pensamos en un camino, ok, cuando dice ¿con qué vas a limpiar tu camino? Quiere decir que está sucio. Quiere decir que quizás hay un árbol, ramas de árboles ahí, y tienes que limpiarla para poder pasar. Entonces, está hablando de un camino sucio. Por ejemplo, cuando te mandan a limpiar el cuarto, o te mandan a limpiar la sala, la cocina, o quizás limpiar tu auto, quiere decir que está sucio, ¿verdad? Entonces, si el salmista dice ¿con qué limpiará el joven su camino? Quiere decir que el camino del joven, bueno, no solamente del joven, sino que toda persona que no tiene
a Dios en su corazón, quiere decir que ese camino está sucio. Quiere decir que necesita de una limpieza. Pero ¿con qué la vamos a limpiar? ¿Con qué la vamos a limpiar? Con la palabra de Dios. La palabra camino se traduce como conducta. Entonces, si la leemos así, ¿con qué limpiará el joven su conducta? La palabra conducta significa manera de comportarse de una persona en una situación determinada o en general. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, es tu conducta cuando tú reaccionas, cuando pasa algo o cuando te mandan a hacer algo. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo reaccionas? O también es tu conducta en general. ¿Cuál es tu conducta en general? Con los tuyos, con tus padres, con tu familia, con tus tíos, tus hermanos, con toda tu familia. ¿Cuál es tu conducta en general? No hay registros a qué edad el salmista escribió este salmo, pero estoy seguro que lo hizo en una edad ya adulta, en una edad donde él ya podía pensar, ya podía meditar, ya podía pensar muy bien, donde él podía decir, ¿qué hice? ¿Por qué hice todo? ¿O por qué decidí hacer todas estas cosas? En una edad adulta, es cuando nosotros ya podemos pensar muy bien. Ya como que nuestros sentidos llegan a estar cabalmente y meditar y pensar. Por eso el salmista en el Salmo 25, versículo 7, escuchen muy bien, Salmo 25, versículo 7, allí dice el salmista, Salmo, yo ya lo tengo preparado aquí, pero si ustedes quieren ir, por eso lo estoy buscando, para darle tiempo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos ahí. Salmo 25:7 dice, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Aquí el salmista está reconociendo que cometió muchos pecados durante su juventud. Él cometió muchos pecados durante esa época de su rebeldía. La palabra rebelión, cuando dice no te acuerdes de mis rebeliones, no te acuerdes, la palabra rebelión significa que indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Fíjate, descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Aquí podemos pensar que cuando eres niño, ¿no? Estás bajo la protección de tus padres, obviamente estás bajo las órdenes de tus padres, pero entonces en la adolescencia llegas en una edad donde quieres hacer las cosas a tu manera, o también la vida te presenta esa oportunidad de hacer independiente en algunas cosas. Entonces llegas a tomar decisiones, aunque tus padres no están de acuerdo, ya tienes que tomar algunas decisiones fuera de ellos. Entonces, pues no cabe duda que cometemos muchos errores en esa etapa de la vida. Cometemos muchos errores, queridos jóvenes. ¿Por qué? Porque no tenemos experiencia, no somos experimentados. En otra versión, este versículo dice, olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad, recuérdame con fiel amor. ¿Se dan cuenta? Por eso les dije que yo estoy seguro que el salmista, cuando escribió esta pregunta del salmo que estamos estudiando, cuando dice,
¿con qué limpiará el joven su camino? No cabe duda que lo hizo ya en una etapa adulta de su vida. Queridos jóvenes, nosotros los seres humanos cometemos muchos errores durante la juventud. Por lo rebelde que nos volvemos, porque creemos que tenemos el mundo en nuestras manos, porque creemos que queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que vemos en el mundo, de acuerdo a lo que con las personas que empezamos a compartir, de acuerdo a lo que el mundo nos rodea, las costumbres, los malos hábitos, también queremos hacerlo. Vemos un ejemplo para que ustedes entiendan que en la juventud cometemos muchos errores. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, ofrecía ofrenda, holocausto, dice que de acuerdo al número de hijos que él tenía ante Dios. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Blasfemado es hablar en contra de Dios en nuestro corazón. De esta manera hacía todos los días. Queridos jóvenes, no cabe duda que tus padres, ellos ruegan por ti. Ellos oran por ti para que tú puedas limpiar tu vida, para que tú puedas quizás ser un hijo obediente, para que tú seas un joven de bien o una joven de bien, como Job lo hacía. Él rogaba por sus hijos. Pero ¿por qué tenemos muchos problemas? ¿Por qué nos enfrentamos en muchas dificultades en esa etapa de la vida? Bueno, la persona deja de ser niño o niña y entra en una etapa de la adolescencia, entra en la etapa de la adolescencia o la juventud, pero tiene que enfrentar muchas dificultades. Algunos estudios indican que es la etapa más complicada que todo ser humano pasa o que todo ser humano debe pasar. Por desgracia, queridos jóvenes, algunos no saldrán de ahí, en esa etapa de la vida. Se quedarán estancados. O por desgracia, queridos jóvenes, muchos no saldrán, como le dije, no saldrán de ahí, se quitarán la vida. Pero ustedes serán jóvenes que limpian su camino, ¿verdad? Que limpian su camino. Vamos a ver algunos problemas que enfrenta todo adolescente, sí o sí, todo adolescente, sí o sí. Según un estudio, la adolescencia es una etapa complicada de resolver para todos los jóvenes. Dice que cuyas mentes y cuerpos se enfrentan en cambios significativos que pueden generar confusión. Y para los adultos que les rodean, o sea, sus padres, dice que pueden encontrarse también en muchas dificultades para poder comprender a estos jóvenes. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, cuando tú dejas la niñez, entras en la adolescencia, en la juventud, o sea, tu cuerpo sufre transformaciones hormonales y por supuesto también nuestra mente, psicológicamente también sufres cambios de pensamientos, de ideas. Vamos a ver algunos problemas, vamos a analizar algunos principales problemas a los que enfrentan todos los adolescentes. Uno de los problemas es inseguridad física.
inseguridad física. Dice que la adolescencia es una etapa en la que las personas comienzan a sentir la necesidad de gustar y de mantener relaciones con otras personas. O sea, la necesidad de gustar, o sea, quieren gustar, quieren probar, ¿ok? Quieren probar nuevas cosas, experimentar nuevas cosas. Y por supuesto también quieren mantener relaciones con otras personas, como por ejemplo cuando llevas a la escuela, ¿ok? Te haces de amigos, conoces nuevas personas. Lo peor de todo es que cuando esas personas que conocen tienen malos hábitos. Entonces, en esta etapa de la vida llega la atracción física. Dice que la atracción física despierta en esa etapa de la vida. O sea, te empieza a interesar una persona. O sea, los niños, o sea, los chavitos, o sea, los jóvenes se empiezan a interesar en una niña. O sea, obviamente las niñas en un niño. Empieza esa atracción en los jóvenes. Empieza a gustarte a alguien en especial. Es entonces cuando pueden, es entonces cuando pueden aparecer obsesiones relacionadas con el cuerpo también. Porque al despertar la atracción física, también te empiezas a obsesionar con tu cuerpo. Ya empiezas a, quizás, por ejemplo, las mujeres empiezan a usar el maquillaje. Los jóvenes ya pues ya podemos, ya empezamos a vernos en un espejo y querernos ver con músculos. ¿Para qué? Para vernos quizás en nuestro entendimiento, para podernos vernos mejor ante las chicas, para caerles bien. Entonces, enfrentamos muchas dificultades. También otros de los problemas es enfrentamiento con los adultos. Entonces, cuando empieza todo este cambio, también empiezas a tener ciertas dificultades con tus padres, con las personas adultas, las personas que ya han pasado por eso. Y entonces no estás de acuerdo con ellos. No estás de acuerdo en escucharlos. Como por ejemplo, tu mamá o tu papá te dice a una niña, por ejemplo, oye, no estás, o una joven, mejor dicho, un adolescente, oye, aún no estás a la edad de tener novio, tienes que estudiar aún todavía. Pero tú dices, no, es que me gusta. En esta etapa de la vida también, la adolescencia se relaciona con una etapa en la que la rebeldía es muy común en muchos jóvenes. Ser rebeldes. O sea, ¿qué quiere decir rebeldes? Es algo que choca, pues. No quieres obedecer. No quieres obedecer a nada. Ser rebelde, no quieres hacer lo correcto, no quieres hacer tus tareas, quieres hacer tu propia voluntad. Quieres hacer lo que más te gusta, no de lo que te dicen que hacer. Comienza un periodo de reafirmación de su personalidad también, de necesidad de independencia. La independencia no es totalmente malo. O sea, tenemos que ser independientes también, pero en ciertas cosas. En ciertas cosas. Aún no estamos, en esa etapa de la vida aún no estamos listos o preparados. Por ejemplo, a los 15 años tú no puedes decir, ¿sabes qué, papá? Yo me voy de la casa. Y si no tienes trabajo, ¿cómo vas a vivir? O sea, no estás preparado. O las niñas pueden decir, ¿sabes qué, papá? Pues ya me quiero casar a los 14 años, imagínate. No, todavía. O sea, tu cuerpo aún todavía no está preparado también para tener hijos. Dice que en esta etapa de la vida también se encierran en su mundo y se esconden. En muchas ocasiones dice que son pocos comunicativos, no se comunican, no expresan lo que está pasando, pierden la comunicación principalmente con sus padres.
Esto puede generar enfrentamiento con tus seres queridos. Por ejemplo, si eres un joven que solamente se pasa encerrado en su cuarto, no te comunicas con tus padres, estás corriendo un peligro, querido joven. Otra de los problemas dice que los adolescentes empiezan a experimentar emociones fuertes. La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes quieren experimentar, quieren probar, quieren tomar sus propias decisiones, hasta el color, qué color te gusta, con qué personas vas a relacionarte, vas a tomar decisiones. Vas a tomar decisiones de las personas con quien relacionarte. Tu primer pareja podría ser. Vas a tomar decisiones de una carrera. Hay muchos jóvenes que toman la decisión de no estudiar más y dedicarse a trabajar. Hay jóvenes que se dedican al deporte o a las drogas, etcétera, etcétera. O sea, es una etapa de la vida que nos va a marcar para bien o para mal. Entonces, dice que en esta etapa la necesidad de experimentar y de impresionar a los amigos puede hacer que un adolescente pise líneas peligrosas. ¿Cuáles son estas líneas peligrosas? Las drogas, el alcohol, el sexo, el deporte extremo o deportes extremos. Recuerden que la Biblia, queridos jóvenes, drogas, alcohol, sexo, no lo aprueba. Dios no está de acuerdo con eso. Dice que a los que practican tales cosas no entrarán o no verán el reino de Dios. Voy a leerles una estadística que encontré de acuerdo a todo esto. Dice que cada año cerca de 1 millón de jóvenes o de jovencitas en el mundo resultan embarazadas, los que practican relaciones sexuales. Y lo peor de todo es que son jovencitas, entre comillas, cristianas. Más del 50% de estas jóvenes van a abortar a ese bebé. Imagínense. ¡Qué tristeza! Dice que cada año cerca de 1 millón de jovencitas resultan embarazadas. Y el 50% tienen esa mentalidad de abortar. De todos los adolescentes que asisten en una iglesia cristiana, el 60% que asisten en una iglesia tiene una vida sexual activa. En otras palabras, viven cometiendo un pecado que se llama fornicación. Queridos jóvenes, hay mucho que limpiar en nuestra vida, en nuestra conducta. Dice que aquí en Estados Unidos, cada 60 segundos, imagínense, cada 60 segundos, ¿cuánto lleva la enseñanza? Llevamos, ¿qué? 20 minutos. Dice que cada 60 segundos que pasa, un joven o un adolescente se suicida por causa de las drogas, la depresión y problemas mentales. ¿Por qué todo esto? Por una mala decisión, por la rebeldía. Hace falta la palabra de Dios en ellos. Hace falta la palabra de Dios. Hace falta las instrucciones de Dios. Según este estudio, vivimos en la era digital. El avance en las nuevas tecnologías ha cobijado a una generación de adolescentes que ha crecido con Internet. Los videojuegos, los teléfonos móviles, el abuso de estas herramientas, queridos jóvenes, puede aislar, puede alejar a los adolescentes y disminuir la capacidad de socializar y de comunicarse entre sus padres. La pregunta es,
¿Cuánto tiempo pasas en los videojuegos? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas en el teléfono? Ahora, el teléfono no es nada malo, siempre y cuando lo usamos de una manera inteligente. Es por este motivo que el abuso de las nuevas tecnologías es uno de los principales problemas a los que se pueden enfrentar un adolescente y que más preocupa a la sociedad adulta con respecto a sus jóvenes, según este estudio. Jóvenes, yo quiero que tú seas un joven que limpia su camino. No caigamos en malas decisiones, en las drogas, en el alcohol, en la fornicación. Queridos jóvenes, cuiden su cuerpo. Hay muchas cosas que meditar. Cuando uno es joven, bueno, estaba viendo una historia, por ejemplo, creo que este joven tenía 16 o 17 años. Él decidió matar a sus padres. Dice que antes de matarlos, en la habitación donde sus padres estaban acostados, dice que él pasó 15 minutos viéndolos antes de matarlos. Todo por una mala decisión. Todo por las drogas, por el alcohol. Todo por falta de la palabra de Dios. Todo por falta de limpieza en nuestras conductas. Vamos a retomar nuestro versículo. Pero antes de tomar el versículo, quiero leer el Salmo 119. ¿Cómo inicia? Inicia con algo muy importante que dice: bienaventurado los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En el versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Con todo el corazón le buscan. Vamos a leerlo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Yo te invito, querido joven, que medites en esta pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Ya sabemos que la palabra camino se refiere a nuestra conducta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Vamos a estudiar muy bien, o vamos a leerla, mejor dicho, este versículo en otras versiones para poder entenderla mejor. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: ¿con qué puede un joven mantenerse puro? Imagínense, ¿con qué puede un joven mantenerse puro? Puro, sano. ¿Qué es puro? Imagínate, puro, es algo limpio. De acuerdo a esta etiqueta dice que es agua pura, limpio. Las otras traducciones dice, la versión al día dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Tal vez son palabras desconocidas para ustedes, pero vamos a entenderla muy bien. En la versión Lenguaje Sencillo dice: solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Corregir su vida. La versión Dios habla hoy dice: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Limpia, una vez más, limpia. La versión Palabra de Dios para Todos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida pura? ¿Cómo puede llevar el joven una vida pura?
Ahora, vamos a entender muy bien esto. Vamos a estudiar la palabra limpia, puro, íntegro y la palabra corregir. ¿Ok? Entonces, la versión, vamos a ver qué versión lo utiliza. Ok. La versión Dios habla hoy dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? La palabra limpia o palabra limpiar significa quitar la suciedad, corregir, quitar imperfecciones o defectos, quitar la parte que sobra, quitar la parte que está mala o que no sirve. La palabra limpiar significa purificar también. ¿Cuántos de nosotros en nuestra casa tenemos un purificador de agua? Así funciona la palabra de Dios en nuestras vidas, como un purificador de agua. Entonces, viene la agua, ¿ok?, de la fuente, pero hay un purificador. Después del purificador, se entiende que ya la agua que sale ya es un agua pura. ¿Por qué? Porque el purificador la ha limpiado. Entonces, ese purificador siempre tienes que limpiarle de filtro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compramos agua así, pura? Porque se entiende que está limpia, está pura. No está sucia, no está contaminada. Está purificada. Así tenemos que ser con nuestras vidas. La palabra puro, ¿cómo podrá el joven mantenerse o llevar una vida pura? La palabra pura significa que no está mezclado con otra cosa. Si mezclamos esta agua con algo o otra cosa, otro líquido que no sea agua, o sea, se va a mezclar, se va a hacer tal vez quizás sucia. Entonces pura significa algo que no está mezclado. También significa limpio de suciedad o de impureza. Fíjese, la palabra pura también significa casto, honesto en el terreno sexual. Queridos jóvenes, todo joven que se llama cristiano debe ser casto, honesto en el terreno sexual. ¿Qué es casto? Es una persona que decide guardarse para Dios, no tener relaciones sexuales. Obviamente, las relaciones sexuales se deben de hacer dentro del matrimonio. Tienes que casarte con tu pareja para tener relaciones sexuales. Entonces, si por ejemplo nosotros los solteros decidimos ser castos, decidimos ser honesto en el terreno sexual, y no solamente en eso, sino que en muchas áreas de nuestras vidas. Entonces la palabra pura significa casto, honesto en el terreno sexual. También significa honrado, también significa único. Imagínense. La palabra íntegra significa que no carece de ninguna de sus partes, o sea, algo cabal, algo completo, algo entero, no le hace falta absolutamente nada. También significa, la palabra íntegra significa recto, que no tiene ninguna curva, totalmente derecho. Es como por ejemplo este libro, si nosotros miramos, está cortado parejito, totalmente recto. Es la palabra íntegra. Intachable también. La palabra íntegra también significa intachable. ¿Qué es intachable? ¿Qué quiere decir intachable? Es una persona de conducta, de un comportamiento. Dice, fíjate, la palabra intachable, el significado del diccionario lo define de esta manera. Una persona de conducta intachable, comportamiento cristiano intachable. Fíjate, comportamiento intachable cristiano. Es lo que dice el diccionario de la lengua española. Comportamiento cristiano intachable. La palabra íntegra. Es una persona íntegra, una persona que no miente, una persona que está bien centrada.
Ahora la palabra corregir. ¿Cómo podrá el joven corregir su vida? La palabra corregir significa hacer las modificaciones necesarias en un texto. Es un ejemplo. Un trabajo, una obra u otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Es como, por ejemplo, haces algo, ¿no? Pero lo haces mal. Entonces tienes que corregirlo, tienes que hacerlo de nuevo. Está mal hecho. Tienes que corregirlo. Entonces, si lo tomamos en nuestras vidas, en nuestras conductas, entonces es una conducta que tienes que corregir. Es una conducta que tienes que corregir. También la palabra corregir significa hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración, una imperfección. Hacer que disminuya un defecto. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos defectos en nuestra conducta, tenemos que corregirla. Tenemos que hacer que disminuya y hasta que desaparezca. La palabra corregir también significa advertir o señalar a una persona un error. Es como cuando haces algo y cometes un error, obviamente tus padres te dicen, oye, lo estás haciendo mal. Ese es un error, no lo hagas así. Cuando le dices a una persona, está cometiendo un error, tienes que corregir a esa persona. Eso es la palabra, estas son las palabras, queridos jóvenes, para nosotros poder entender mejor el versículo que estamos estudiando el día de hoy. Como ya lo hemos visto, la adolescencia es una etapa de la vida muy peligrosa, donde hacemos nuestras propias decisiones, algunas, donde tú mismo tienes que hacer tu propia elección, empiezas a hacer tu propia elección. Empiezas a elegir, como lo dije anteriormente, hasta tu color favorito. Vas a elegir entre lo negro y lo blanco. Vas a empezar a elegir entre lo bueno y lo malo. Entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo justo y lo injusto. Y así sucesivamente. Vas a elegir obedecer o desobedecer. Vas a elegir respetar o no respetar a tus padres. Vas a elegir entre las drogas o no las drogas. Llevar una vida sana o llevar una vida en drogas. Llevar una vida pura o una vida sucia. Llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios o fuera de Dios. Pero como lo dije anteriormente, queridos jóvenes, lamentablemente muchos jóvenes no sobreviven esta edad. Muchos se suicidan. Recordamos la estadística que cada minuto se suicida una persona. Un joven, un adolescente. Voy a compartir una historia que está en la Biblia de un joven que tomó una mala decisión. Yo creo que todos ustedes se acuerdan de este joven. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? A ver, si se acuerdan. Hay una historia que está en Lucas 15, del 11 al 13. Voy a leer nada más del 11 al 13 en sí. Les invito a que ustedes lean la historia completa en Lucas 15. Estoy hablando del hijo pródigo. Dice, voy a leerlo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo, fíjate, el menor, no el mayor. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus dos hijos todo lo que tenía, el padre. El versículo 13 dice, no mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo, todo lo que le dieron, se fue a un país lejano. O sea, decir, me voy a ir hasta
donde nadie me conoce, donde mi padre no me esté vigilando, donde mi padre no me esté vigilando o controlando. Me voy a ir lejos de aquí, a otra ciudad. Pero dice, estando en ese país, bueno, no solamente ciudad, sino que se fue en otro país. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Dice que malgastó. Malgastó. ¿Qué es malgastar? Es derrochar, es gastar así a lo tonto en drogas, en alcohol, en etcétera, etcétera, etcétera. O sea, llevó una vida hasta, para terminar pronto, terminó como un vagabundo, como una persona de la calle que quizás vemos aquí en Minneapolis. Ahí, lamentablemente, hay personas que viven en la calle. ¿Pero por qué viven en la calle? Por una mala decisión. Así le pasó a este hijo pródigo. Si leemos la historia, dice que terminó creando cerdos. Y no solamente eso. Dice que hasta no podía comer lo que los cerdos comían. Después de tener toda una abundancia en la casa de su padre. Él tenía absolutamente todo en la casa de su padre. Pero terminó de esa manera. Por una mala decisión. Jóvenes, es muy importante que nosotros meditemos, pensemos. Según un estudio, la adolescencia es la etapa que tiene lugar entre los 10 a los 19 años, aunque algunos estudios apuntan que finaliza hasta los 25 años, coincidiendo con el inicio de la madurez. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 25 años empiezas a madurar, a pensar bien las cosas. Pero ya han pasado 15 años. Imagínate, de los 10 a los 25, 15 años. 15 años donde tienes que tomar muchas decisiones, donde esas decisiones van a ser para bien o para mal, para toda una vida. Un ejemplo, por ejemplo, las muchachas que se deciden, se enamoran y dicen, no, pues que es el amor de mi vida. Y a los 25 años terminan, o antes, si es que se casaron, terminan divorciadas, terminan con 5 hijos, solas, trabajando 2 trabajos. Imagínate. Es algo que puede perjudicar toda tu vida. Ahora bien, queridos jóvenes, volvamos a la pregunta principal del versículo del día de hoy. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Volvamos a esta pregunta una vez más. La respuesta es, dice que con guardar tu palabra, dice la Reina Valera. La otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice obedeciendo tu palabra. Obviamente la palabra de Dios. La otra versión dice viviendo conforme a tu palabra. También dice que solamente obedeciendo tu palabra puede el joven corregir su vida. La versión Dios habla hoy dice viviendo de acuerdo con tu palabra. De acuerdo con tu palabra. Palabra de Dios para todos dice, siguiendo tus enseñanzas. Siguiendo tus enseñanzas. La palabra guardar, que está en la Reina Valera, la palabra guardar, tu palabra, significa atesorar, significa celebrar, significa conservar, significa cumplir, significa ejercer, entre otras significaciones, entre otros significados de la palabra guardar. ¿Qué es considerar? Considerar es reflexionar con atención. ¿En qué? En la palabra de Dios.
considerar con atención y en determinado tiempo para formar una opinión sobre algo. O sea, que estás pensando, estás considerando la palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda, por ejemplo, cuando te ofrecen un cigarro y dice y llega la palabra de Dios en ti. No, esto no es bueno para mí. Cuando te ofrecen la primer cerveza, cuando te ofrecen un cigarrillo de marihuana, ¿a dónde me llevará esto? La palabra de Dios, vas a reflexionar, vas a considerar la palabra de Dios. Ahora, también guardar significa cumplir. ¿Qué es cumplir? Es hacer aquello que determina una obligación. Entonces, si vamos a obedecer la palabra de Dios, cuando te ofrecen o cuando te dicen o cuando te mandan a hacer algo indebido, vas a cumplir la palabra de Dios rechazando esa petición que te hacen. La palabra ejercer significa realizar las funciones propias de una profesión, facultad, virtud, ejercer, o sea, estás ejerciendo. Es como, por ejemplo, una enfermera se gradúa de enfermera, después trabaja de enfermera, está ejerciendo, está haciendo ese trabajo. Entonces nosotros como con la palabra de Dios, si nosotros leemos y somos cristianos, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos ejerciendo, la estamos haciendo. También guardar significa meditar. La palabra meditar significa pensar, considerar con atención y en determinado tiempo para estudiarlo, dice, y comprenderlo. O sea, estás meditando en la palabra de Dios y después meditas en ella y consideras. Recordemos que la versión Nueva Traducción Viviente traduce esta versión como obedeciendo. Obedeciendo. O sea, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con obedeciendo tu palabra. La palabra obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién manda? Dios. La versión Dios habla hoy dice, viviendo de acuerdo a tu palabra. La palabra viviendo significa un estilo de vida, no solo un sentimiento, un estilo de vida. Es como, por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso. ¿Okay? Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso. Entonces esa persona medita, piensa y dice, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas correctas en mi vida. Quiero empezar una dieta. Una dieta. Entonces, si él empieza una dieta de 1 mes o 2 meses, ¿creen ustedes que va a bajar de peso? No, no va a bajar de peso. O sea, tiene que ser un estilo de vida. Un estilo de vida. No sé por qué la llamaron dieta. Yo creo que podría llamarse la mejor manera de alimentarse. Porque cuando tú empiezas una dieta, ¿ok? Llamándolo de esa manera, empiezas a comer bien, lechuga, frutas, verduras, pues ya no comes tantos carbohidratos. Entonces empiezas a alimentarte bien. Entonces, la palabra de Dios, entonces vas a empezar a alimentarte bien, pero no solamente hoy o mañana o esta semana y la otra semana, no, sino que es un estilo de vida. Y así es la palabra de Dios con nosotros, va a ser un estilo de vida. Mientras vivamos aquí, va a ser nuestro estilo de vida obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Bueno, queridos jóvenes, este es un tema muy amplio. Es un tema para reflexionar, es un tema para poder meditar,
es un tema para poder pensar. También, obviamente, meditar y pensar es lo mismo, pero también reflexionar. ¿Qué vida, qué actitud tenemos? ¿Qué necesitamos corregir? ¿Qué necesitamos arreglar? ¿Te has preguntado qué actitud tengo con mis padres? ¿Te has preguntado si tú ya estás en algo, no sé, solo Dios sabe tu vida? Si tú estás en un problema de drogas, si tú estás en una relación que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú tienes malas compañías, malos amigos que te inducen a hacer cosas malas, o que te están invitando a hacer drogas, piensa, querido joven, por un momento. Piensa en la palabra de Dios. Piensa qué vas a hacer. Como lo dije anteriormente, lamentablemente hay muchos jóvenes no saldrán cuando no tienen la palabra de Dios. Vemos a jóvenes encarcelados, vemos a jóvenes drogadictos, adictos a la nicotina, adictos a todo tipo de drogas, adictos al sexo, adictos a quizás a tener una novia y otra, a las señoritas también. Es momento de reflexionar, querida señorita, querida adolescente. Si tú estás empezando a conocer un varón, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son tus compañías? Principalmente en esta época en que estamos viviendo, hay muchas cosas. El lesbianismo, el homosexualismo, eso no son cosas que le agrada a Dios. Y en esa etapa de la vida de la adolescencia es donde llegan en nuestra mente y querer hacer lo que el mundo está haciendo. Y no es así. No es así. Piensa. No te estoy diciendo que yo no sé cuántos años Dios te ha dado para estar aquí en este mundo, pero debemos de pensar qué tipo de vida queremos vivir, qué estilo de vida quieres llevar. Piensa en un momento. Bueno, con esto quiero terminar el día de hoy meditando en la palabra de nuestro Señor Jesús, meditando en la palabra, meditando en cómo podemos llevar una vida íntegra, cómo podemos llevar una vida limpia ante Dios, una vida pura. Solamente hay una respuesta: viviendo conforme a la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a su palabra, obedeciendo su palabra, siguiendo su enseñanza. Si tienes un problema, pues no dudes en comunicarte con tus padres, con una persona adulta que tengas suficiente confianza para poder expresarte. Voy a finalizar con un versículo, Eclesiastés 11:9 al 10. Voy a leerla en otra versión que ya la tengo preparada aquí, en Palabra de Dios para Todos. Dice: jóvenes, especialmente para los jóvenes,
disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Después dice, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Versículo 10. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Así dice este versículo. Imagínense, dice, no se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando es joven. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy. Gracias. Ayúdenos, Señor, mi Dios. Sabemos que hay muchas cosas que limpiar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que limpiar en nuestro corazón, mi Dios. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, mi Dios. Te damos gracias por la familia que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Bendito Padre nuestro, Señor Jesús, te damos gracias. Señor, bendice cada uno de estos jóvenes. Ojalá que este mensaje, mi Dios, les ayude a reflexionar y tomar un camino distinto, a lo que ellos llevan, Señor. Tu camino, Señor. Tu camino que nos lleva a una vida eterna junto a ti. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos jóvenes, espero que pues disfruten de su vida como este versículo que hemos leído, pero siempre y cuando meditando en la palabra de nuestro Señor Jesús, en la palabra de nuestro Dios. Hasta pronto.